Hoy, 3 de marzo de 2025, se cumplen 32 años desde que Eusebio Sacristán marcó el gol número 7000 en la historia del Fútbol Club Barcelona, en un partido aplazado de la jornada 14 de la Liga 1992-93, en contra del Oviedo. Con el resultado final de 2-0, el club recuperó el liderato en la competición nacional en esa jornada. Nos situamos en plena era del Dream Team. En la jornada anterior, el Barça venció 7-2 al Sporting de Gijón. Aquella noche de miércoles 3 de marzo, el once titular se presentó con su bizarreta en la portería. Juan Carlos, Chapi Ferrer y Miguel Ángel Nadal en la defensa. Eusebio, Guardiola y Amor en el medio campo. Y finalmente en la delantera, Goicoechea, Begiristain, Laudrup y Stoichkov. Antes del enfrentamiento contra el Oviedo, se había generado una palpable tensión entre Johan Cruyff y los jugadores Laudrup y Stoichkov. Ambos eran los principales señalados durante una crisis que ubicaba al Barça en el tercer puesto de la liga, debido a la escasa cantidad de goles marcados en los partidos recientes y a un rendimiento inferior al habitual. En palabras de Cruyff, Laudrup y Hristo son muy buenos, pero a mí no me engañan. No podemos aceptar este rendimiento. Ambos poseen una extraordinaria calidad, pero deben demostrarla. De lo contrario, se convierten en jugadores normales, y de eso ya tenemos bastantes. Por su parte, Stoichkov manifestó: hace tiempo que el míster no habla conmigo ni me felicita, y cuando lo hace es para criticar, nunca para felicitar o elogiarme. Esta crónica no solo conmemora un registro histórico, sino que también refleja las tensiones internas que marcaron el inicio del fin de un periodo emblemático en la historia del club. Las victorias y títulos obtenidos en aquella época enmascaraban un cambio profundo en la actitud de los jugadores estrella del equipo. Ya en marzo del 93 se evidenciaba la postura crítica de Michael Laudrup y Stoichkov frente a la aplicación de una disciplina excesivamente rígida por parte de Johan Cruyff. Incapaz de tolerar la inflexibilidad del entrenador, Laudrup manifestó su deseo de abandonar el club tras la derrota sufrida en Atenas en 1994. Cruyff, por su parte, apostaba por una mano dura con las figuras principales, con el fin de evitar que éstas acumularan un poder desmesurado en el vestuario. Naturalmente, esta actitud condujo primero a la marcha de Laudrup y un año después a la de Stoichkov. Dado el elevado nivel estelar de dichos jugadores, estas rupturas generaron en la afición la percepción de que la dirección de Cruyff era perjudicial para el club. Laudrup declaró públicamente que su salida hacia el Real Madrid se debía a la pésima relación con el entrenador, intensificando así la división entre los seguidores. Por un lado, se agruparon los partidarios de Cruyff, defensores de la continuidad del técnico y de su modelo, mientras que por otro los simpatizantes de José Luis Núñez abogaron por las medidas impulsadas por el presidente, que incluían el despido de Cruyff, la incorporación de nuevos fichajes y la preponderancia de las estrellas. Esta polarización culminó en el verano del 96, con la destitución de Cruyff, luego de 2 temporadas sin títulos, y dio origen a la narrativa de que el éxito se debe principalmente a los jugadores, y no a la gestión ni a la dirección deportiva del exentrenador, narrativa que hasta el día de hoy resuena con mucha fuerza en los sectores de la afición. La crisis de aquellas 2 temporadas se atribuyó a la severidad de Cruyff. Sin embargo, el creciente poder y protagonismo que los jugadores comenzaban a ejercer, sumado a la división de socios y aficionados y a la intensa presión mediática, fueron factores determinantes. Podemos reconocer que Cruyff tenía razón en ciertos aspectos. El ego y la preponderancia individual resultan perjudiciales para la dinámica colectiva y para el rendimiento competitivo del equipo. Cuando prevalecen las individualidades, el modelo deportivo que permitió al Barcelona conquistar 11 títulos en 8 años se debilita tanto interna como externamente. Este fenómeno lo hemos visto repetido a lo largo de distintos ciclos ganadores del club. Por ejemplo, tras la consecución de la Champions de 2006, figuras como Ronaldinho y Deco, entre otros, experimentaron una baja en su rendimiento, adquirieron mayor poder en el vestuario y en la opinión pública, lo que derivó en malos resultados y crisis del club. La situación se replicó en 2017, al final del ciclo de Luis Enrique, cuando la salida de Neymar, la renuncia de Luis Enrique y la subordinación de Ernesto Valverde a una plantilla repleta de estrellas condujeron a un descenso en el rendimiento, a la pérdida del modelo que había impulsado el éxito, a un deterioro del nivel competitivo y en consecuencia a crisis económica e institucional. Además, el envejecimiento del plantel y la falta de una planificación adecuada para su renovación agudizaron la situación, manifestándose en las derrotas históricas contra la Roma, el Liverpool, Bayern Múnich y PSG, aun cuando contaban con figuras como Messi, Suárez, Piqué o Busquets. Actualmente el equipo se encuentra al inicio de un nuevo ciclo ganador, caracterizado por un funcionamiento interno cohesionado y una dirección absoluta por parte de Hansi Flick,
Sin embargo, no sabemos cómo seguirá evolucionando la situación y la percepción individual de los jugadores en el futuro, en caso de que alcancen títulos importantes y comiencen a ejercer un mayor poder tanto en el vestuario como en el ámbito externo. Con muy pocas novedades en el equipo con respecto a la campaña anterior, en esa temporada del 93, Barcelona volvió a ganar la Liga en un mano a mano con el Real Madrid y el Deportivo La Coruña. La derrota de nuevo en Tenerife por 2-0 del equipo madridista en la última jornada resultó decisiva para el campeonato. Esa temporada el Barça también ganó la Supercopa de España al derrotar al Atlético de Madrid y por primera vez ganó la Supercopa de Europa en contra del Werder Bremen por 3-2 global. En la Copa de Europa, el equipo quedó eliminado en octavos de final contra el CSKA de Moscú, perdió la Copa Intercontinental contra Sao Paulo y en la Copa del Rey el Real Madrid eliminó al Barcelona en semifinales. Quiero que todos los ciudadanos sepan que he entendido bien el mensaje, que sé que el triunfo debe ser tomado exactamente como un mensaje de cambio sobre el cambio. En marzo de 1993, España atravesaba una de las crisis económicas más intensas desde la transición democrática. La tasa de desempleo alcanzaba niveles alarmantes, rondando el 20% a nivel nacional. Este elevado índice era consecuencia de la recesión estructural que afectó la economía española en los primeros años de la década de los 90, provocada por problemas internos y ajustes económicos en un contexto de globalización y transformación industrial. En Cataluña, Jordi Pujol presidía la Generalitat. Desde la instauración de la autonomía catalana en los años 80, su figura se había consolidado como el principal artífice del proceso de nacionalización o renacionalización de la sociedad catalana. Durante su mandato logró 4 avances clave para el nacionalismo catalán: la normalización lingüística del catalán, la consolidación de estructuras culturales definidas como nacionales, el control de los medios de comunicación y la ampliación de la administración pública catalana. Bajo su liderazgo se desarrolló el denominado pujolismo, un modelo de gestión política y administrativa que combinaba la reivindicación de la identidad y autonomía catalanas con una estrategia pragmática de modernización económica y recuperación cultural. Esa semana de marzo del 93, Pujol realizó su primera visita oficial a Valencia en una década, con el propósito de reunirse con el presidente de la Generalitat Valenciana, Joan Lerma, y tratar asuntos de interés común entre ambas comunidades autónomas. La agenda del encuentro incluyó temas relacionados con infraestructuras, economía, agricultura, turismo, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre ambas regiones. Durante la reunión, Pujol subrayó que si bien Cataluña y Valencia comparten una misma lengua, con variantes legalmente reconocidas como catalán y valenciano, era fundamental respetar la voluntad de los valencianos de definir su identidad de manera autónoma. En sus palabras, no deseamos que el país valenciano sea catalán, sino que sea muy valenciano. Por su parte, Joan Lerma respondió que solo aquellos pueblos que carecen de una identidad cultural clara temen la influencia de sus vecinos. Ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de establecer un calendario de trabajo conjunto para las consellerías de Industria, Cultura, Economía y Obras Públicas, para así alinear objetivos y formular políticas que respondan a los intereses compartidos de ambas comunidades autónomas. Finalmente, aunque Pujol evitó abordar cuestiones de política general, lanzó una indirecta al gobierno central, señalando que el problema no era la dimisión de determinados ministros, como había ocurrido semanas antes, sino la necesidad de que el Ejecutivo socialista ajustara su política económica a las necesidades y expectativas de las regiones. Por otro lado, a comienzos de la década de 1990, el panorama político español estaba dominado por el gobierno del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, liderado por Felipe González, quien meses después reafirmaría su posición tras las elecciones generales de junio del 93. En aquellos años, España se encontraba sumida en una severa crisis económica. La tasa de desempleo alcanzó niveles muy altos, superando los 3 millones de parados, mientras que el país enfrentaba graves desequilibrios macroeconómicos, entre ellos un déficit público elevado y una inflación persistente. En este contexto, la política económica se convirtió en el eje del debate político. Así, se llevó a cabo un debate parlamentario en el Congreso, a inicios de marzo. El gobierno de González defendía sus medidas de ajuste y estabilidad, mientras que la oposición, encabezada por José María Aznar y el Partido Popular, exigía elecciones anticipadas para clarificar el panorama político y económico. Felipe González fundamentó su estrategia en el Plan de Convergencia, cuyo objetivo era garantizar la estabilidad macroeconómica a través de medidas de austeridad y disciplina fiscal. Según el presidente, aumentar el gasto público de manera irresponsable solo generaría un incremento del endeudamiento y una mayor presión fiscal en el futuro. En contraste, Aznar arremetió contra la gestión del Ejecutivo, argumentando que el gobierno solo aplicaba medidas superficiales y paliativas, sin abordar los problemas estructurales de la economía. Aznar comparó las políticas de González con curar un cáncer con aspirinas,
insinuando que la estrategia socialista no estaba resolviendo las dificultades económicas del país. Aznar sostuvo que la incertidumbre económica y la pérdida de confianza en el gobierno exigían un cambio de rumbo, por lo que urgía la convocatoria de elecciones anticipadas para definir una nueva dirección política y económica. Frente a estas críticas, González se mantuvo firme en su defensa de la estabilidad y la disciplina fiscal, insistiendo en que la estrategia adoptada era la única vía para garantizar una recuperación sostenible a medio y largo plazo. Y fue bajo este contexto en el que se produjo el gol número 7000 del FC Barcelona, marcado por Eusebio Sacristán.